Hola, ¿qué tal? En este video vamos a continuar nuestro estudio de las series de potencias y esta vez nos vamos a enfocar en las propiedades que tienen las funciones que están definidas por series de potencia. Entonces, vamos a ver diferentes propiedades que en particular incluyen la continuidad y las herramientas que nos permiten calcular derivadas y primitivas de funciones definidas por series de potencia. Entonces, empecemos por el punto inicial, que es la continuidad. Toda función definida como serie de potencia es continua. La idea un poco detrás de esto es que las series de potencia son esencialmente límites de polinomios. Y esto implica que algunas de las propiedades que tienen los polinomios son heredadas por las series de potencia. Entonces vamos a ver por qué las funciones definidas por series de potencia son continuas. ¿Okay? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a tomar, bueno, esta función tiene un radio de convergencia R, así que el intervalo de convergencia, es decir, F tiene radio de convergencia R, y me voy a reducir, me voy a enfocar al caso en que X pertenece al intervalo abierto X0 menos R y X0 más R. Recuerden que, por lo que vimos en el video anterior, el intervalo de convergencia puede contener a ninguno, a uno o a los dos extremos. Pero les voy a dejar a ustedes que hagan los detalles del caso en que X está en uno de los extremos del intervalo de convergencia. ¿Ok? Vamos a tomar entonces un X que está en el interior y probaremos que para X en esto, probaremos que F es continua en X. En X. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dado un epsilon mayor que 0, buscamos delta mayor que 0, tal que si X menos Y es menor que delta, entonces yo puedo garantizar que F de X menos F de Y es menor que epsilon. Esta es la definición de continuidad. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me voy a colocar en esta situación. Aquí tengo el X0, aquí está X0 más R, aquí está X0 menos R. Entonces, como les digo, este resultado se extiende al caso de los extremos, pero yo me voy a colocar en el caso en que estoy en el interior del intervalo de convergencia. ¿Okay? Y lo que voy a hacer es que voy a cortar el intervalo de convergencia un poquito por aquí, de manera de que este sea el punto X0 más R minúscula, y este es el punto X0 menos R. Así que el intervalo cerrado desde X0 menos R hasta X0 más R está contenido estrictamente dentro del intervalo de convergencia y contiene al punto X que está aquí. Entonces yo voy a buscar un delta, de manera que todos los I que están por aquí cerca de X a distancia menor que delta cumplan con esta relación que está acá. ¿Okay? Ese es el plan. Entonces yo voy a tomar el Y por acá, también dentro de este intervalito cerrado que me construye. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir la función fn, que es un polinomio, y es simplemente la serie de potencias, pero truncada hasta llegar al término de grado n. Entonces, esto es acá multiplicado por x menos x0 elevado a la k. ¿Okay? Y lo que vamos a hacer es usar estos polinomios para aproximar los valores de la función. Bien, entonces vamos a escribir el valor absoluto de f de x menos f de y. Yo lo voy a escribir como, voy a escribir f de x, voy a aproximar esto por el valor del polinomio en x. Ahora, como le resté esto, se lo voy a sumar para no alterar nada. Voy a restar el valor fn en y,
se lo voy a sumar para no cambiar lo que tengo aquí, y al final tengo el f de y. Entonces, este valor absoluto yo lo puedo colocar aquí dentro de valores absolutos. Aquí en este momento tengo igualdad, pero lo que voy a hacer es que los voy a separar y voy a usar la desigualdad triangular para decir que lo que está del lado izquierdo es menor o igual que lo que está del lado derecho. Entonces voy a tratar cada uno de estos tres términos separados. ¿Sí? Vamos a tomar entonces, tomamos este y, como les decía antes, en el intervalo cerrado x0 menos r, x0 más r, pero con r minúscula, ¿no? Este que está chiquito acá. Remarcarlo aquí con otro color. ¿Okay? Lo importante de esto y la razón por la que estoy haciendo esto es que para todos los puntos que están acá, esta diferencia en valor absoluto es menor que R minúscula y R minúscula es menor estricto que R mayúscula. Por lo tanto, esta serie converge absolutamente, como vimos en la demostración del video anterior. ¿Okay? Entonces, esto que está aquí es el f de x contiene todos hasta el infinito y el fn contiene solamente hasta el n. Así que esto que está aquí es la suma para acá desde n más 1 hasta infinito de a sub k x menos x0 elevado a la k. De manera similar, esto es la suma desde k igual n más 1 hasta infinito de a sub k y menos x0 elevado a la k. ¿Okay? Y esto es entonces menor o igual que la suma, voy a usar de nuevo la desigualdad triangular, xn más 1 hasta infinito, del valor absoluto de a sub k por r a la k, porque x menos x0 al estar dentro de este intervalo es menor o igual que r a la k. Y esto también es menor o igual que r a la k, así que voy a colocar un 2. Esta desigualdad con este infinito vale si es que este serie es convergente, pero lo es. Ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? Bueno, en realidad es por la misma razón que vimos en el video anterior, así que no lo voy a repetir. Y lo que me queda acá entonces es fn de x menos fn de y. ¿Okay? Entonces, esto cuando n tiende a infinito tiende a 0. Entonces, para el epsilon que nos tomamos aquí arriba, creo que nos tomamos un epsilon mayor que 0, para ese epsilon entonces vamos a encontrar, como esto tiende a 0 cuando n tiende a infinito, tomamos un n mayúscula en n, tal que esta suma de a sub k, r a la k, k desde n más 1 hasta infinito, sea menor que epsilon y tercios, porque voy a acotar cada uno de estos tres términos por epsilon tercios, de manera que en la suma me quede menor que epsilon. ¿Sí? Entonces aquí tengo dos de estos términos, así que lo que tenemos es que f de x menos f de y es menor que 2 epsilon tercios, menor estricto porque esto es menor estricto, más esta cantidad que está aquí, pero lo voy a tomar con el n que acabo de escoger acá para que se cumpla esta desigualdad. Menos fn de y. Ahora, sabemos que el fn, como es un polinomio, es una función continua, por lo tanto, para ese n, habiendo fijado el n mayúscula, existe un delta tal que fn mayúscula de x menos fn de y es menor que epsilon tercios siempre que x menos y sea menor que delta. Esto es por la continuidad entonces de la función fn, que es una sola para un n fijo. ¿Okay? Entonces, con todo lo anterior tenemos que para todo para todo y tal que esté en la parte amarilla y x menos y sea menor que delta, es decir, si el delta es demasiado grande, lo encojo para que me quede dentro de la parte amarilla, tenemos que f de x menos f de y es menor que epsilon. Y con eso tenemos entonces la continuidad de la función definida en serie de potencia. ¿Sí?
Bien, esta herramienta de aproximar por las funciones es bien útil y así que les agrego esta demostración para que lo tengan en cuenta como una técnica que puede servir para otras cosas. ¿Bien? Pero en lo que más nos vamos a enfocar en este punto es en la derivación e integración de series de potencia. Entonces vamos a suponer que tenemos una función definida en serie de potencias con radio de convergencia R. Y lo que podemos concluir es que, a ver, lo voy a hacer más preciso y explícito el resultado. Si esta serie tiene radio de convergencia R, entonces esta serie también tiene radio de convergencia R, esta serie también tiene radio de convergencia R, y donde convergen satisfacen que esta serie corresponde a la serie de la primitiva de la f partiendo desde x0, y esta serie corresponde a la derivada de la f. Y eso se cumple para todos los x que están en el interior del intervalo de convergencia. ¿Okay? Aquí el tema es un poquito más delicado en el borde, porque bueno, la derivada nosotros la hemos definido con límites por los dos lados, y bueno, hay que hacer ciertas salvedades en el otro caso. ¿Okay? Pero vamos a mantenernos en el interior del intervalo de convergencia. No voy a hacer la demostración de esto porque es un poquito más técnica, pero entonces vamos a ver algunas consecuencias de esto. La primera es que, bueno, si yo tengo una función definida por una serie de potencia que tiene radio de convergencia R, la derivo, el resultado me queda de nuevo una serie de potencias con radio de convergencia R. Por lo tanto, la puedo derivar y me queda otra función con radio definida en serie de potencia con radio de convergencia R, y así sucesivamente. Entonces, las funciones que están definidas por series de potencia no solo son continuas, no solo son diferenciables, sino que además tienen todas las derivadas de todos los órdenes posibles. Entonces, eso queremos decir que la función es de clase C infinito. ¿Okay? Entonces, vamos a ver algunas aplicaciones de esto, y vamos a empezar por una serie que ya nos hemos encontrado en varias ocasiones, que es x a la n partido por n factorial. ¿Okay? Ya eso vimos que la serie tiene radio de convergencia infinito, n igual 0 hasta infinito, de x a la n partido por n factorial. Eso lo podemos hacer si quieren mirando el criterio de la razón. Voy a mirar el límite de x a la n partido por n factorial dividido, n más 1 factorial, dividido por x a la n sobre n factorial. Esto me queda entonces el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de x dividido por n más 1, y eso es 0 para todo x, por lo tanto el radio de convergencia es infinito. ¿Okay? Es decir, la serie es absolutamente convergente para todos los x en los reales, es lo que nos dice el criterio de la razón acá. ¿Okay? Entonces podemos derivar la serie, vamos a llamarla f de x, ¿sí? Así que la derivada de f en x es la suma para n igual 0 hasta infinito, derivamos término a término, entonces aquí tenemos n multiplicado por x a la n menos 1, dividido por n factorial. Esto lo podemos escribir como la suma desde n igual 1 hasta infinito de n por x a la n menos 1 dividido por n factorial, porque el primer término era el término independiente. Cuando en n igual 0 esto da 0. Así que es lo mismo mirar la serie desde el 0 o desde el 1, porque el primer término da 0. Y una vez que estamos acá podemos cancelar este n con uno de los términos que aparecen en el n factorial, y obtenemos la suma desde n igual 1 hasta infinito de x a la n menos 1 dividido por n menos 1 factorial. Y aquí si hacemos un cambio de variables x igual a n menos 1, cuando n vale 1, k vale 0, dije x pero escribí k. Esta es la serie desde cuando k vale 0 hasta infinito, de x a la n-1, pero n-1 es k, dividido por n-1 factorial, pero esto es k factorial, y justamente esta es la misma serie original, por lo tanto esto es f de x.
Y el segundo punto es que f en 0 es igual a, bueno, en 0 todos los términos que tienen x se cancelan, salvo el término independiente donde no aparece la n, que es x a la 0, y esto es 1 dividido por 0 factorial, que es 1. Y entonces tenemos estas dos igualdades, que el valor de la función en 0 es 1 y la derivada vale lo mismo que vale f de x. Entonces, cerca del 0, yo puedo escribir que f' de x dividido por f de x es igual a 1 usando esta igualdad, porque, bueno, aquí cerca del 1, si la función es continua, va a seguir siendo distinta de 0 porque está cercano a 1, por lo tanto la puedo pasar a dividir. Y esto lo puedo integrar con respecto a x. Hago la derivada de la integral de esto con respecto a x. Vamos a ver más detalles de esto cuando estudiamos las ecuaciones diferenciales. Y esto entonces puedo hacer un cambio de variable u igual f de x, f de x, de manera que tengo aquí du dividido por u igual a la integral de dx. Así que esto es el logaritmo de u igual a x más constante, y si devuelvo el cambio tengo entonces el logaritmo de f de x igual a x más constante, y si voy un poquito más abajo, disculpen que voy rápido en estos temas que son de curso de cálculo de integrales, x más c, que también lo podemos escribir como una otra constante por e a la x, pero recuerden que esto es e a la x por e a la c, y e a la c lo escribimos como k. Entonces, la f de x necesariamente tiene que ser una constante por la exponencial, y como f en 0 vale 1, entonces esto es k por e a la 0 es igual a k, por lo tanto k tiene que ser igual a 1. Y la gran conclusión que sacamos de aquí es que f de x es la exponencial de x con la base natural. Así que tenemos esta conclusión, que la función que estábamos mirando efectivamente es la función exponencial. Así que bueno, ya sabemos una serie de potencias asociada a una función conocida. ¿Sí? Vamos a hacer este procedimiento de nuevo para ver la relación entre esta serie y cuál es la función que representa. ¿Okay? Entonces, fíjense en una cosa. Yo conozco esa serie que está escrita ahí, yo no la conozco, pero la que sí conozco es la serie de x más 1 elevado a la n para n igual 0 hasta infinito, ¿verdad? Esta es una serie geométrica y converge si es que lo de adentro es menor que 1. Entonces, converge si el valor absoluto de x más 1 es menor que 1. Es decir, si x está entre, a ver, el 1 lo pasó, el 0 por acá, 0 y menos 2. ¿Okay? El radio de convergencia es 1. Entonces, está de entre el menos 1 más 1, queda el 0. Este es el intervalo. Menos 1, 0, menos 2, y la serie es convergente en el abierto que está acá, que está dado por estas dos desigualdades. ¿Okay? Entonces, esta función yo sé que vale, déjenme, no sé si creo que no tengo espacio aquí, lo voy a hacer aquí un poquito más abajo. Tengo que la suma desde n igual 0 hasta infinito de x más 1 elevado a la n es igual a, por ser serie geométrica de razón pequeña, 1 menos x más 1. Y esto es igual entonces a 1 sobre 1 menos x menos 1, 1 menos 1 da 0, me queda menos x. ¿Okay? Menos 1 dividido por x. Esta función tiene esta representación en serie de potencia. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros desde esto que está aquí hasta esto que está acá? Bueno, lo primero es que si nosotros derivamos, vamos a tener un n que salta para acá. Así que esto me podría servir para sacar uno de los que está aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es derivar. Derivar. Al derivar, me queda la serie de, n por x más 1 elevado a la n menos 1. Y esta serie la puedo empezar desde 1 hasta infinito porque en 0 vale 0. ¿Ok? Ahora me gustaría tratar de sacar este segundo n que tengo aquí, pero si derivo de nuevo, aquí lo que me va a salir no es un n, sino un n menos 1.
Entonces lo que voy a hacer es que voy a multiplicar por x más 1. Al multiplicar por x más 1, me queda la suma desde n igual 1 hasta infinito de n por x más 1 a la n menos 1 más 1 igual n. Luego aquí puedo de nuevo derivar, una vez más, y me queda entonces la suma de n al cuadrado por x más 1 a la n menos 1, de n desde 1 hasta infinito. Y para recuperar entonces lo que tengo allá arriba, me toca multiplicar una vez más por x más 1, de manera que obtengo la suma desde n igual 1 hasta infinito de n al cuadrado por x más 1 a la n, porque multipliqué por esto y me sube un grado el que tengo acá. ¿Okay? Entonces, esos son los pasos que yo seguí para llegar desde esta serie hasta esta serie, que es justamente la que me están pidiendo. Pero esta serie es igual a esta función. Entonces, si yo hago los mismos pasos, voy a obtener la correspondiente función que está asociada a esta serie de potencia, por el que el resultado anterior nos dijo que podíamos derivar e integrar término a término en las series y obteníamos las correspondientes derivadas integrales. Entonces, si yo derivo esto, lo que tengo es que, bueno, esto es menos x a la menos 1, me queda menos 1x a la menos 2, o sea que me queda 1 sobre x al cuadrado, esto es igual. Ahora lo voy a multiplicar por x más 1, entonces lo que me queda es x más 1 sobre x al cuadrado. Eso lo puedo escribir como 1 sobre x más 1 sobre x al cuadrado. Ahora tengo que derivar, entonces cuando derivo me queda, la derivada de esto es menos 1 sobre x al cuadrado, y esto es x a la menos 2, así que me queda menos 2x a la menos 3, x al cubo. Y aquí lo que tengo que hacer de nuevo es multiplicar por x más 1, entonces esto me queda menos, déjenme sumar esto aquí, voy a poner un signo menos grande, esto me queda, el mínimo es x a la 3, así que esto me queda un x más 2. Así que lo que voy a hacer ahora es multiplicar por x más 1, así que voy a tener x más 1 multiplicado por x más 2 dividido por x al cubo, y eso entonces es la función que representa esta serie de potencias. Hay que tener entonces en cuenta los pasos que uno tiene que hacer para transformar una serie conocida en la serie que uno está mirando y hacer los mismos pasos para la correspondiente suma, de manera de poder comparar el resultado al final. Así que bueno, tenemos entonces encontrar la función dada a la serie. Vamos a hacer algo un poquito parecido con esta otra serie. De hecho, estas se las voy a dejar como ejercicio. A ver cómo pueden usar lo anterior que acabamos de mirar nosotros, derivando e integrando para obtener la serie del orcotangente. Pero no, la voy a hacer. Hagámoslo de una vez. Bien. ¿Tengo alguna idea de qué puede ser la serie del arcotangente? Parece difícil, pero lo que yo sé que la derivada del arcotangente es una función que se parece más a las funciones para las cuales yo he ya calculado series de potencia. De hecho, la derivada del arcotangente es 1 sobre 1 más x al cuadrado, ¿verdad? Esto por lo menos se parece un poquito más a funciones que ya he visto que son parecidas a series de potencia. Entonces, ¿cómo voy a hacer para ver realmente cómo se parece esto a una serie conocida? Voy a escribir esto como 1 sobre 1 menos x cuadrado. ¿Ok? Aquí escribí exactamente lo mismo, pero lo tengo escrito de manera que esto es 1 dividido por 1 menos algo. ¿Ok? Y esto, yo sé que es, si esto no dijera x cuadrado, sino dijera, por ejemplo, vamos a decir y, 1 sobre 1 menos y es la suma de la serie geométrica y a la n, con n desde 0 hasta infinito. ¿Ok? Entonces, esto es la suma para n igual 0 hasta infinito de lo que está dentro del paréntesis elevado a la n. Es decir,
menos x al cuadrado a la n. Y esto lo podemos escribir entonces como la suma desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n por x a la 2n. Esa no es la serie que estamos buscando porque esto es no es la función g, sino su derivada. ¿Okay? Así que tenemos que hacer otro proceso para poder llegar hasta acá. Pero antes de eso quería enfocarme en esta igualdad, y es importante que esta igualdad se cumpla solamente dentro del intervalo de convergencia. Y la serie geométrica es convergente cuando la razón es en valor absoluto menor que 1. Así que esto va a ser cierto cuando menos x al cuadrado sea menor que 1, y esto es lo mismo que valor absoluto de x es menor que 1, porque el menos se sale del valor absoluto y la raíz cuadrada de 1 es 1. Así que esto vale para todos los x que tengan valor absoluto menor que 1. ¿Okay? Una vez dicho esto, ¿cómo puedo encontrar g de x? Bueno, g de x es la integral desde 0 hasta x de g' de x porque arcotangente de 0 vale 0. Entonces podemos hacerla desde acá. Si no, podrían simplemente calcular integral indefinida. De hecho, si quieren, vamos a hacerlo de esa forma para que se vea con el cálculo de la constante y todo. ¿Okay? Entonces, vamos a calcular una integral indefinida como familia de primitivas y vamos a hacer entonces aquello. Esta es la integral, la primitiva, desde n igual 0 hasta infinito, de menos 1 a la n x a la 2n. Lo que nos dice la proposición que escribimos hace un rato es que puedo intercambiar el signo de integral con la suma, y esto me queda entonces la suma desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n por x a la 2n, todo más constantes, porque recuerden que la familia de primitivas incluye a todas las posibles que tienen, con todas las posibles constantes que están ahí. Perdonen, perdón, voy a arreglarlo, porque aquí tenemos, voy a calcular la primitiva, entonces al exponente tengo que agregarle 1, y tengo que dividir por esta misma cantidad que es 2n más 1, y aquí entonces obtengo una primitiva más constante, y ahí obtengo todas las demás primitivas. ¿Sí? Entonces tengo que la g de x es esta serie de potencias más una constante, y lo que sé es que, bueno, para ajustar la constante voy a usar el hecho de que el arcotangente de 0 vale 0, y vamos a ver entonces cuánto vale g, vamos a llamarla g sub c de 0 es igual a, bueno, esto tiene, todas las potencias son estrictamente más grandes que 1, así que todos estos términos se cancelan, así que tengo una serie de puros ceros más c, y por lo tanto con esta igualdad tengo que c tiene que ser 0, y por lo tanto la arcotangente de x es igual a la suma para n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n por x a la 2n más 1 dividido por 2n más 1. Y aquí estamos entonces listos con la serie del arcotangente. Les invito a hacer lo mismo con el último ejercicio, el último problema se los voy a dejar como ejercicio, y entonces consiste en encontrar la serie de potencias de la función logaritmo, esta vez no alrededor de x igual 0, sino de x0 igual a 1. Es decir, les van a quedar al final potencias de x menos 1. O sea, voy a tener una serie de ciertos coeficientes, x menos 1 elevado a la e. ¿Sí? Lo podemos discutir de todas maneras en la próxima oportunidad. ¿Okay? Vamos a dejarlo entonces hasta aquí, y nos vemos en la próxima para hablar de las series de Taylor y de Maclaurin. Nos vemos en la próxima.